poderes de Grayskull. You talking to me? Soy el Capitán Jack Sparrow. ¡Ah! Here's Johnny. Yo tengo el poder. Yo soy Hola, ¿qué tal, queridos amos y amas del multiverso? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Rix, les doy la bienvenida a este que es su canal, nuestro canal, ya le pegué al micrófono, Rix y los amos del multiverso. Queridos amigos, hoy les vengo a hacer la reseña que les prometí la semana pasada, ya el viernes anterior. Yo estoy grabando esto el lunes 30 de enero, estamos cerrando primer mes del año 2023, año en el que Thanos fue derrotado por los Vengadores y la mitad del universo regresó. Debe ser un buen año por eso, 2023. Pero bueno, el punto es que estamos cerrando el año. Yo estoy grabando esto el lunes, pero el viernes que acaba de pasar acabo de ver la película de Winnie Pooh, Miel y Sangre. Antes de entrar de lleno a la reseña de esta película, debo explicar, porque seguramente muchos no entienden por qué se hizo una película de Winnie Pooh que no es de Disney, y obviamente tiene un giro completamente diferente. Aunque el diseño de los únicos dos personajes que aparecen en la película, que son Winnie Pooh y Piglet, es prácticamente idéntico al que todos conocemos de pues las películas y libros que aunque Winnie Pooh no es un personaje de Disney, Disney compró los derechos hace ya varios años, como lo hizo con Peter Pan y muchos otros personajes que digamos que compró, como Mary Poppins, por ejemplo. Lo que pasa es que los derechos de autor tienen una validez, tienen un tiempo de expiración, vayas. Después de cierto punto de que registras una obra, ya sea una película, un libro, los personajes de las mismas y demás, no es vitalicio, caducan. En cada país varía, pero normalmente en todos los países y en Estados Unidos son 100 años después de su registro. Por eso ya pasaron 100 años desde que Disney registró Winnie Pooh como su propiedad. Ya pasaron 100 años o 100 años desde que se escribió el libro, ahí no estoy muy seguro. El punto es que ya no es propiedad de nadie. Winnie Pooh ya es de dominio público. Ya cualquiera, es más, si yo ahorita quiero escribir un libro de terror, algo bien hecho como lo que quisieron hacer con esta película, si yo quisiera escribir un libro de terror con Winnie Pooh, Tiger, Igor, Christopher Robin como personajes, lo puedo hacer y lo puedo monetizar, es decir, puedo ganar dinero de él porque es de dominio público. De hecho, eso me lo explicó mi maestro de Derecho, especializado en Derecho de Autor en la universidad, que eso, de hecho, este año le pasaría a Mickey Mouse. Nada más que Mickey Mouse es una marca gigantesca, literalmente es la imagen de Disney. Es como si Spider-Man de repente se convirtiera en dominio público y Marvel perdiera los derechos, que quizá en algún momento, si es que el mundo no se acaba antes, puede que llegue a ocurrir. Que Spider-Man, Capitán América, hecho en 20 años más o menos, Capitán América pasaría a ser de dominio público, al igual que la Antorcha Humana, Namor, que ahorita está tan de moda. Y con Mickey Mouse habría pasado lo mismo. A Disney a lo mejor ya no le importó tanto perder a Winnie Pooh porque es una marca que ya no vendía tanto. Si ustedes tienen mi edad, entre 25 y 30 años, seguramente crecieron viendo las películas o las caricaturas de Winnie the Pooh. Igual las series que ya son más recientes. Pero de muchos años para acá, creo que lo último que se hizo de Winnie Pooh por parte de Disney fue la película del pequeño Efelante. Que esa, yo recuerdo que la fui a ver, estaba en primero de primaria. Yo ahorita tengo 25 años, fue hace 20 años esa película. Entonces ya no significaba una ganancia económica para Disney, por eso seguramente ya no le importó tanto. Pero con Mickey Mouse es otro pedo, porque ahí sí es literalmente el logotipo de la marca. Entonces Mickey Mouse también ya debió haber perdido sus derechos de autor, ya debería ser de dominio público, ya podríamos utilizar a Mickey Mouse para lo que sea. Pero ahí se pusieron muy listos los de Disney y más o menos a inicios del milenio, del 2000, si tienen mi edad, recordarán que las series, por ejemplo Quack Pack, no sé si se acuerdan de esa serie, o el show del ratón de Mickey Mouse, ahí Mickey y compañía tenían un diseño diferente, un diseño como moderno. Es porque Disney hizo ahí un pequeño chanchullo, jugaron con las letras pequeñas de la ley de derecho de autor en Estados Unidos y modificaron a Mickey Mouse y a todos los demás personajes, y ya como que para la ley ya eran personajes nuevos. Entonces tenemos que esperar otros 100 años, o sea, de estos 100 años que se acaban de cumplir de Mickey Mouse, unos 100 más para que Disney pierda los derechos de Mickey. Y aún así yo creo que nunca los van a perder, porque ahí es un caso muy específico. Pero por eso con Winnie Pooh se hizo una película que es de cine independiente, pero lo pudo haber hecho cualquier productora. La Universal, Warner, que es la competencia directa de Disney desde siempre, cualquier productora pudo haber hecho esta película si se hubiera puesto
punto vergas. Porque les digo que ya cualquiera, si tú y yo queremos hacer algo con Winnie Pooh como protagonista, lo podemos hacer porque ya no nos pertenece a todos. Es como los personajes de cuentos que son de dominio público, lo mismo con Winnie Pooh a partir de este año. Eso se lo doy. Ya entrando de lleno a platicar ya de la película, esa fue la explicación de por qué se pudo hacer esta película y con todas las de la ley. Porque ustedes, por ejemplo, me preguntarán, oye, pero ¿por qué en South Park, por ejemplo, sale una versión de Mickey Mouse? O en varias comedias, parodias como en Family Guy o Los Simpson, salen parodias de estos personajes. Porque la ley de Estados Unidos es un poco más flexible en cuanto a ese sentido. Y los personajes que no son de dominio público, que sí son propiedad de alguien, como Mickey Mouse, como cualquier personaje, cualquiera, de cualquier película, de cualquier cómic, de cualquier serie, puede ser parodiado con fines satíricos. Eso sí es legal en Estados Unidos. En México no lo sé, creo que en México no, pero en Estados Unidos sí es legal hacer sátira. Siempre y cuando sea una sátira, se puede utilizar personajes que sean propiedad de alguien más. Por eso en Los Simpson, en Padre de Familia, en South Park salen tantos personajes, literalmente de Marvel, de Disney, de muchas series y muchas películas, porque están haciendo sátira. Pero ya hacer como tal una versión seria, eso ya sería ilegal e irían a la cárcel. Pero bueno, lo que le doy como punto a los creadores de esta película es que estuvieron al pedo, es decir, estuvieron atentos a esto de que terminaban el registro, porque eso es algo que muy difícilmente te enteras cuando termina el registro de un personaje. De hecho, chismecito, se enterarán, si son mexicanos o si son de Latinoamérica, que hubo un problema de derechos de autor con la Chilindrina en su momento, hablando del programa del Chavo del Ocho, que yo lo detesto, pero hay mucha gente que le gusta. En la caricatura del Chavo animado no sale la Chilindrina. Eso fue, muchos dicen que fue porque fue culpa del Chavo, de la Chilindrina. Ese es tema para otro video, porque sí, yo creo que ahí la culpa fue de la Chilindrina, porque por más que ella diga que ella interpretó al personaje y lo que sea, no es de ella, no se le ocurrió a ella, es propiedad de Chespirito, al menos propiedad intelectual. Pero ahí Chespirito se apendejó y aquí en México por lo menos se tiene que hacer registro de tanto de la obra, es decir, del programa como tal del Chavo del Ocho, que seguramente los derechos los tenía Chespirito, y además se tiene que hacer registro de los personajes. ¿En dónde? En el INPI, en el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. El problema, te digo, que no son vitalicios. En el caso de México, en el caso del INPI, los tienes que estar renovando cada cierto tiempo, creo que cada 6 o cada 10 años, no recuerdo. Ahí el punto fue que a Chespirito se apendejó, se le fue el pedo y no fue a renovar el registro. La Chilindrina se enteró y fue a registrar el personaje de la Chilindrina a su nombre, y ahí ya no había nada que hacer por parte de Chespirito. Por eso ella ganó el pleito, no porque fuera de ella. Eso es muy importante, aunque ella lo haya. Es como si Mark Hamill dijera: oh, yo interpreté a Luke Skywalker es mi propiedad. No, eso es una pendejada, no es de ella. Ella se puede decir que sí lo robó, sí se robó al personaje por la vía legal, por así decirlo. Sí fue culpa de Chespirito por apendejarse y no ir a renovar el registro, pero realmente sí fue un robo legal, por así decirlo. Lo que hizo la Chilindrina con el personaje de la Chilindrina, lo que hizo la actriz María Antonieta de las Nieves con la Chilindrina. Aquí, y eso me lo explicaba mi maestro de Derecho de Autor en la universidad, que hay personas, hablando de las patentes, por ejemplo, que funciona de la misma manera, las patentes de las medicinas. Por ejemplo, aquí en México tenemos las farmacias similares, que vende medicinas. No son piratas, pero digamos, si yo ahorita, por ejemplo, las vacunas del COVID, ahí fue diferente porque para ayudar al mundo, que no me acuerdo quién fue el primero que hizo la vacuna del COVID, no me acuerdo si fue Pfizer, creo que sí, ellos no registraron la patente, es de dominio público, cualquiera podría en su laboratorio, en su compañía, armar una vacuna contra el COVID. Pero ahí fue un caso diferente. Pero por ejemplo, que inventaran ahorita la cura para el cáncer, que por ejemplo Pfizer inventara la cura para el cáncer, registra la patente. Las otras empresas no podrían producir ese medicamento, solamente ellos, porque tienen la patente, el derecho de autor, por así decirlo. Sin embargo, las patentes también llegan a vencer. Por eso en México hay personas que literalmente se dedican a estar al pendiente cada año, cada mes, qué patente vence de los medicamentos. Y en cuanto vencen, las farmacias de similares arman, o las farmacias del Dr. Simi hacen su propia versión de ese medicamento exactamente igual, pero de su marca, porque ya es de dominio público. Eso fue lo que hicieron los productores de esta película. Estar al pendiente de cuándo vencía la patente o el registro de Winnie Pooh y pasaba a ser de dominio público. Y dijeron, ok, ¿qué digo? Aquí no hubo nada, no tuvieron que gastar nada, simplemente fue literal el paso del tiempo. Dijeron, ok, ya es de dominio público Winnie Pooh, vamos a hacer una historia de Winnie Pooh. De hecho, las obras de H.P. Lovecraft también ya son de dominio público. Si ahorita yo quiero hacer una película de Cthulhu con los personajes de H.P. Lovecraft, lo puedo hacer porque ya son de dominio público. Al igual que muchas otras historias, Drácula ya es de dominio público, aunque en su momento también hubo un pedo con este güey,
con Nosferatu, porque esta película es de hace 100 años. Y si han visto la película de Nosferatu, es una copia tal cual de Drácula. El pedo es que la película de Nosferatu no se hizo bajo la patente de la heredera de los derechos de Drácula, que era la viuda de Bram Stoker. La viuda de Bram Stoker demandó a los güeyes que hicieron esta película, ganó, porque literal, esta es una versión pirata, la versión de Nosferatu, es una piratería del libro de Drácula. Es la misma historia, tal cual, nada más le cambian el nombre a los personajes, pero es la misma historia. Entonces ella los demandó, ganó la demanda y de hecho la mayoría de las copias de esa película se quemaron. Muy poquitas sobrevivieron afortunadamente y son las que conocemos hoy en día. Pero si hubieran quemado absolutamente todas las copias de Nosferatu, hoy en día nosotros ni siquiera la conoceríamos. Pero vaya, ya entrando de lleno a la reseña, esa fue la explicación, una explicación un tanto larga de por qué se pudo hacer esta película. Y de hecho ya se puede hacer cualquier cosa que sea de Winnie Pooh y cualquiera lo puede hacer porque ya es de dominio público. Pero vaya, a lo que voy es que sí pareció una buena idea y de hecho sí pudo haber sido bien ejecutada y épica si hubiera caído en las manos correctas. Tristemente, la persona que fue lo suficientemente inteligente para estar al pendiente de esto y ser el primero y el único en decir voy a hacer una película de terror con Winnie Pooh, que es un personaje que todos conocemos a nivel mundial, tristemente esa persona que fue lo suficientemente inteligente para ver ese pedo no era la mejor para hacer una película de terror, porque esta como película de terror y como película en general es una verdadera porquería. La película empieza bien, de hecho se ve que tiene bajo presupuesto, no tan poco presupuesto como Terrifier 2, que fue la última película que reseñé en el canal, pero sí se ve que tiene muy poco presupuesto esta cinta. Aún así, empieza bien, empieza con una animación que de hecho yo la vi en TikTok y alguien la había filtrado los primeros minutos de la película. Te explican un poquito la historia de Christopher Robin con los personajes, con Winnie, Tigger y demás, y cómo es que se vuelven estos monstruos que vemos en los pósters de la película, porque fue una película que de hecho se le hizo mucho marketing. Desde mediados del año pasado ya estaban hablando, y justo por el mame de, güey, quiero ver esa película, todos los chamaquitos de secundaria y de prepa que no saben qué pedo, que se conforman con cualquier cosa en el cine, dijeron, voy a ir a ver esa madre, porque pues causa morbo ver a un personaje tan inocente como Winnie Pooh de repente matando gente, ¿no? Haciéndolo una mezcla con Jason Voorhees. Y al menos aquí en México, Cinemex estuvo haciendo mucha publicidad de esta inmersiva en el Monumento a la Revolución y en distintos eventos. Llevaban a un güey disfrazado de Winnie Pooh espantando a la gente en las calles. Todo eso es marketing. Sí se le hizo buena publicidad, por lo menos aquí en México, y quiero pensar que en Estados Unidos también, a pesar de ser un filme independiente. Entonces dije, ok, la historia, al menos el planteamiento, no es tan diferente a lo que vemos en la película de Christopher Robin que se estrenó hace unos años por parte de Disney con Ewan McGregor. Nos cuentan pues que toda una animación muy paupérrima, hecha a mano, que está creepy, pero como que sí recuerda un poco al Winnie Pooh de Disney, porque aparte la voz del narrador sí se escucha parecida a la voz del narrador que escuchábamos en las películas y en las caricaturas de Winnie Pooh. Sí, como que te da ese aire y dices, ok, sí va a estar chingón este pedo. Sí es el Winnie Pooh que yo conocía de mi infancia, pero perturbado, pervertido y hacia algo más oscuro y terrorífico, ¿no? Entonces empieza bastante bien. Los primeros minutos te explican pues que Christopher Robin encontró, y ahí eso lo cambian porque si recordarán en las historias de Disney, estos monos son los peluches de Christopher Robin y como que cobran vida cuando se van al bosque de los 100 acres. Aquí es un poco distinto. Aquí él se supone que va al bosque de los 100 acres que está cerca de su casa, los encuentra y va a convivir con ellos todos los días, a jugar, a comer, como lo veíamos en todas las historias de Winnie Pooh que conocíamos de Disney. Pero en algún momento, bueno, también eso cabe aclarar, aquí Christopher Robin cuando encuentra a estos muñecos, a estos seres, no es un niño, ya es un chavito como de secundaria, ya no es tan niño, ya es un güey como de 12 años, no es un niño pequeño como en las historias de Disney. O al menos eso se deja entender, aunque en los flashbacks vemos a un niño pequeño. Eso es un error de continuidad. Pero bueno, el punto es que te explican que cuando se va a la universidad los deja de ver, él se va, se muda. Y los muñecos estos, ese es uno de los problemas de la película, que entraré más adelante. Los muñecos, los animales, como ya no tienen quien les lleve comida, se empiezan a desnutrir. Y un invierno que no hay nada que comer, Winnie Pooh da la idea de que entre todos se coman a Igor y se lo comen. Pero a partir de ahí algo se rompe en ellos, desarrollan un odio inmenso hacia los humanos y en especial hacia Christopher Robin. Empiezan como a mutar y a hacerse monstruos horribles. Y prometen dejar de hablar, porque se supone que ellos podían hablar, prometen dejar de hablar y se hacen monstruos que cazan gente. Todos los que entran al bosque de los 100 acres se lo comen estos seres, ¿no? Esa es la premisa. En eso empieza la película y no está del todo mal. Y después vemos que Christopher Robin regresa al bosque de los 100 acres ya de adulto, como de mi edad, entre 20 y 25 años, con su prometida y le quiere enseñar.
a estos seres, porque él sabe dónde encontrarlos. Ella no le cree, está como de, este güey está pendejo, o está loco, quién sabe, ¿no? Ella como que se empieza a espantar primero por él. Y llegan, encuentran el bosque de los 100 acres, pero ven todo destruido, todo perturbado. Hay osamentas de animales que te dan a entender que ellos se los comían, o sea, Winnie Pooh y los demás animales, que realmente solo vemos a Piglet. La casa está como muy creepy. Toda esa primera secuencia es bastante buena. Piglet aniquila, desvive a la prometida de Christopher Robin, porque ya ven ellos que ya no son los que Christopher Robin conocía de niño, son monstruos horribles. Entonces la desvive. Christopher Robin intenta huir, pero lo atrapan, y ahí como que no quedó bien en claro, porque parecía como que se lo querían, como que lo quemaron vivo para comérselo, pero después vemos que lo tienen capturado y es como su esclavo, nada más para torturarlo. Ahí tiene muchos errores básicos la película, pero vaya, esos primeros 5 o 10 minutos empiezan muy muy bien, pero después de eso brincamos a los verdaderos protagonistas, o mejor dicho, las verdaderas protagonistas de la película, que son un grupo de amigas. La principal está en terapia psicológica porque había un güey acosador que se metió a su casa y le quiso hacer algo, pero realmente el trasfondo no es tan importante más que para una de las secuencias en la película. La verdad es que daba igual este contexto, y las demás personajes son tan cliché y tan olvidables como cualquier película de terror. A partir del minuto 10, del minuto 11, la película se va para abajo cada vez más miserablemente, y realmente tenemos el peor final que he visto en toda mi vida en una película. Nada más que aquí empiezo con el primer problema, que sí es base. La película está llena de problemas, o sea, no hay nada que yo pueda destacar. Las escenas de gore se ven chafísimas, se ve tan chafa como una película ochentera. O sea, en su momento, Viernes 13 y Halloween era como, güey, estos güeyes, Jason Voorhees y Michael Myers, aunque se mueven muy lento, tienen como esta habilidad sobrenatural de Michael Myers. A pesar de que le disparan, a pesar de que se cae de un tercer piso, sigue vivo, desaparece y aparece, no te queda claro si es humano, si no es humano. Lo mismo con Jason Voorhees. Aquí no, y aparte eso fue de hace 30 años, quizás hace 30, 40 años era algo novedoso, te daba miedo, pero hoy en día hemos visto tantas cosas que ver un güey de 2 metros obeso que viene caminando hacia ti ya no da miedo. De hecho, uno dice, güey, corres hacia el otro lado, este tipo pesa como 300 kilos, yo voy a correr mucho más rápido que él, ¿no? Entonces, para empezar, no da miedo, la trama no es interesante, es aburridísima, y te digo que conforme más acerca del clímax, peor se pone. Está llena de problemas, no hay nada destacable, nada, absolutamente nada, ni el diseño de los muñecos, de los personajes, ni las actuaciones, ni el diseño de producción. Hay una sola locación, está horrible, no hay nada destacable en esta película. Pero uno de los problemas básicos que yo decía, a ver, ¿qué pedo? O sea, que no me dejaba como concentrarme de lleno en lo que estaba viendo, que digo, no era nada complejo, pero siempre tuve esta pregunta, porque les digo que se supone que en la versión de Disney son peluches, son muñecos que cobran vida y viven ahí en el bosque de los 100 acres. Sí pueden comer, y bueno, la cangura tiene un bebé, pero se supone que son peluches. De hecho, así se plasma en la película de Disney, la de Christopher Robin con Ewan McGregor, son peluches. Aquí se supone que sí son animales, o sea, literalmente son animales que viven, que hablan, que pueden caminar en 2 patas, que Christopher Robin se encuentra en el bosque cuando es niño. El problema es que el diseño de los monos, de los únicos 2 que salen, porque yo pensé que íbamos a ver a los demás y no, solamente vemos a Winnie Pooh y a Piglet, que Piglet sí está medio creepy, Winnie Pooh está chafísima, el Piglet también, pero Winnie Pooh es chafísima. Pero a eso voy, se ven chafísimas, se ve que son de plástico. Sí, las máscaras tienen una articulación muy limitada, demasiado limitada, literalmente solo pueden fruncir la frente y las cejas un poco, pero ni siquiera pueden abrir bien la boca, en específico Winnie Pooh, y se ve que es de plástico. Hay muchas tomas que se ve que son de plástico, tomas cercanas, o sea, ni de chiste esto es un pedo de si es un animal, si es un oso real que habla y que camina, y un cerdo que camina, no, o sea, se ve como una persona en un disfraz de plástico, se ve muy chafa. Y el problema, si no se hubieran planteado que eran juguetes o que eran algo así, dices, ok, se supone que es un juguete viviente, gigante, mutante, yo qué sé, pero tiene cierto sentido dentro de la trama. Si hubieran planteado que son muñecos, como en la versión de Disney, pero aquí desde el principio plantearon que eran animales reales, animales de carne y hueso, cosa que no se ve porque se ven chafísimas, y es parte de la premisa, que son animales. Entonces, ¿cómo quieres que me crea que son animales parlantes mutantes si se ve que son de plástico? Las manos literalmente ni siquiera tienen diseño de garras, o en el caso de Piglet de pezuñas, literalmente es la mano de una persona en un guante de látex amarillo. Se ve chafísima, no tiene ningún detalle, no tiene uñas, no tiene arrugas, es literal una mano con un guante de plástico, se ve chafísima. Y lo peor es que en más de una escena en la película, como en 3 o 4, cada vez que un personaje nuevo se topa de frente con Winnie Pooh o con Piglet, todos dicen la misma frase:
Eso no es humano. No mames, ese es el pedo de la película. Claro que se ve humano. Eso se ve más como una persona en un disfraz de plástico que nada. O sea, no tiene sentido esto de que digan, oye, eso no es humano. O sea, no mames. De hecho, lo primero, si eso fuera real, si eso estuviera ocurriendo en la vida real y tú te encuentras esa imagen en el medio del bosque, lo primero que piensas es un psicópata furro que se vistió de animal y trae una sierra en la mano. Voy a correr en sentido contrario. No dices, eso no es humano. Si tuviéramos un diseño chingón de un monstruo, de una criatura que de verdad se viera animalesca, que de verdad pareciera un oso mutante que camina en dos patas como una persona, sí podrías decir, oye, eso no es humano. Pero esto se ve que es un disfraz a leguas. Entonces no funciona la premisa de la película, lo que la película intenta plantear literalmente desde el segundo uno, con lo que va ocurriendo durante la película. Si tú como audiencia no te crees que eso es un monstruo, que es un animal humanoide, la película no funciona. Ese es el principal problema de la película, lo chafa que se ven los monos. Incluso hay una escena en la que Winnie the Pooh se ve en el espejo, que está teniendo como una crisis existencial, como un ataque porque es un psicópata. Está teniendo como un ataque, no lo puedes ver porque te digo que la máscara es tan chafa que se ven los huecos de la máscara, como los de Batman, se ve así los huecos, y de hecho puedes ver la boca del actor demasiado, o sea, ni siquiera es como que pongas atención, se ve que tiene dos bocas, se ve que es la boca de la máscara y la boca del actor, se ve chafísima, se ve horrible, de verdad horrible, o sea, no, es horrible. Eso te saca del suspension of disbelief. ¿Se acuerdan qué es el suspension of disbelief que les platiqué? El suspension of disbelief es que tú como audiencia haces un pacto al momento que te sientes a ver la película de decir, ok, los animales humanoides que hablan, mutantes, no existen, pero voy a creer que existen durante las 2 horas, hora y media que dura esta película para meterme dentro de la trama. El problema es cuando la película rompe ese trato. Puede ser por huecos argumentales o por fallas de coherencia interna, que es lo que habíamos revisado en películas anteriores. En este caso, además de las fallas de coherencia interna, además de los errores en el guión, el diseño de los personajes es horrible y simplemente no permite que tú como audiencia te metas, te creas esa historia. Simplemente por más fan del terror, por más que quieras disfrutar la película, no puedes, o sea, no hay manera. Yo creo que ni un niño de 3 años le dices, oye, eso es un animal, hasta el niño te diría, es un güey disfrazado. O sea, simplemente por eso no funciona la película. Y además hay muchísimos problemas que ocurren toda la película en cuestión de guión y de actuaciones. Tiene escenas que no aportan nada, que literalmente a veces hasta son el susto barato o ni eso. Por ejemplo, al principio de la película, la chava, la protagonista, que no me acuerdo ni cómo se llama, entra a un como taller para que le cambien la llanta. Ah, no es cierto, para pedir indicaciones. Ah, no es cierto, entra para pedir gasolina. El güey que la atiende pareciera que es un güey creepy, pareciera que va a ser un asesino o algo así. Al final es un güey que la ayuda más adelante en el clímax de la película. Pero vaya, lo importante no es eso. En una escena ella voltea y choca con un matrimonio, y el matrimonio tiene diálogos con ella. ¿Recuerdan? Eso creo que ya les había dicho, esta regla de la escopeta de Chekhov, que es una regla de guionismo y para teatro también funciona al momento de escribir, de si vas a ver algo en pantalla, en el caso de un libro, de una obra, en escena, es porque va a ser importante en la trama más adelante. Yo dije, este matrimonio va a volver a aparecer en algún momento de la trama, pero no vuelven a aparecer, solamente fue para el susto barato de cuando ella volteó y chocó con alguien. Aparte se ve pésimamente actuado, se ve que la chava calculó mal el movimiento y se obligó a chocar con la otra actriz. Se ve chafísima, o sea, se nota que fue primera toma y vámonos, y quedó horrible. Y eso que no era una escena complicada, literalmente era voltear, chocar, decir perdón y recoger no sé qué cosa, despedirse e irse. Esa era toda la escena y no pudieron ni grabar eso. Hay otra escena, hay una pequeña subtrama que de hecho en eso empieza como esta trama, así nos introducen a las protagonistas. Es un grupo de amigas que van a pasar un fin de semana en una cabaña en medio del bosque, que es donde se desarrolla la historia, justo para que esta chica, la protagonista principal, olvide este pedo que trae de que está traumada, de que está yendo al psicólogo porque un güey se metió a su casa durante varias noches y en una ocasión incluso la iba a abusar de ella, ¿no? Entonces ella quiere como pasar ese fin de semana con sus amigas, olvidarse de los celulares y estar ahí en la cabaña relajándose, ¿no? Pero una de las amigas no llega porque todas llegan juntas y por alguna razón una de ellas llega separada. Entonces esta chava es la primera víctima de Winnie Pooh porque se pierde en el bosque, se mete al bosque de los 100 acres y aquí tiene una escena baratísima que no sé si fue un intento de sátira que no funciona o si simplemente fue una escena barata para mostrar gore y tetas, porque literalmente para eso es. Por alguna razón la chava no trae nada abajo más que una playera. Winnie Pooh la jala y le arranca la blusa y la mata topless. No es graciosa la escena. No, o sea, la escena ni siquiera se ve cómo la desvive. Entonces, ¿para qué nos ponen esa escena de desnudo barata que no representa nada?
como sátira no funciona, porque no es graciosa. No ves ahí una crítica al cine, por ejemplo, las películas de Viernes 13, que en todas ves a las chavas ahí encueradas. En casi todas las de Viernes 13 o en casi todas las de Halloween ves a las chavas encueradas y las desviven así. Aquí no ves una burla, una crítica a eso. Simplemente ocurre, pero no sirve de nada. De hecho, las chavas ni siquiera les importa que la otra amiga no llegó. Solo una vez preguntan así de, falta la tal amiga. Sí. Y ya, no pasa nada, matan a la siguiente, ya ni siquiera se acuerdan de la otra amiga. Entonces, ¿qué pedo? Y lo peor es que al final en el clímax, cuando todos son capturados por Winnie y por Piglet y encuentran a Christopher Robin, que lleva ahí, te dan a entender como que meses o años lleva capturado, hay otra chava que está capturada y que es como el entretenimiento de Piglet, que ella él la tortura cuando quiere. Pero es otra chava, o sea, si esta chava hubiera sido la amiga de estas protagonistas y le dicen, oye, aquí estás, te encontramos, no sé qué, pero no, es un personaje que nunca en la película había salido, ni siquiera, porque la pudieron haber metido cuando nos enseñan que Christopher Robin es el objeto de entretenimiento de Winnie Pooh. Lo pudieron haber enseñado ahí. No, la vimos hasta esos últimos minutos de la película. Es como, ese es un error más que básico de guionismo. Meter un personaje que es importante, como este de la chava que está encadenada, meterla hasta el final de la película. Eso es un error más que básico y es como, o sea, de verdad yo no podía creer que hubieran cometido un error tan estúpido. Y aparte ahí dicen algo que, ella dice que a veces hablan entre ellos, las cosas estas, dice, a veces hablan inglés, los he escuchado, pero ella les dice el nombre de Piglet, jamás les dice el nombre de Pooh, y después ellas ya le empiezan a decir Pooh al oso. Es como, ¿de dónde sacaron eso? Christopher Robin nunca se los dijo, con Christopher Robin casi no hablan, lo encuentran, lo desencadenan y en eso se vuelven a separar. Entonces, ¿de dónde sacaron eso? Está lleno de errores, pero de lo más pendejos esta película. En serio, yo no podía creer la basura que estaba viendo con esta pinche película chafísima. También las muertes de las personajes que aparecen no aportan nada. La mejor hecha, entre comillas, es la de quizá el personaje que más personalidad tiene, pero es un cliché, es un arquetipo de la típica chava buenota, hueca y superficial que están en todas las películas de terror, y es la primera en morir aquí, que es la amiga superficial, influencer, que no quiere soltar el celular y por estar ahí en la alberca tomando, se convierte en la primera víctima de Winnie the Pooh, que aparte, o sea, ni siquiera se la comen. En la película te plantean que ellos matan a los humanos porque se los comen, porque son animales hambrientos, pero aquí le ponen la cabeza debajo de la llanta de la camioneta. Para empezar, ¿de dónde sacaron las llaves del coche? Para empezar, ok, no sé de dónde chingados, pero de alguna manera arrancan el pinche carro, una camioneta, ponen la cabeza de la chava, se la aplastan y ahí la dejan y se van. Entonces, ¿para qué chingados la mataron? O sea, está muy estúpida, muy estúpida toda la película. Y de ahí van eliminando personaje por personaje. Hay una pareja, después de que matan a la superficial y de que ya mataron en el bosque a la otra, que nunca llegó, nos quedamos con 4 personajes. Con la protagonista, con la chava que es como su mejor amiga, una de lentes, como la voz de la razón del equipo, y además otras 2 que te plantean que son novias, o sea, son amigas pero son novias. Entonces sí te ponen una escena como que te dejan entender que una de ellas como que no está como muy a gusto en la relación, o está como tratando de llevar las cosas lentas, y la otra no, la otra sí como que está muy enamorada. Pero no lleva a ningún lado. ¿Para qué te plantean esa pendejada? De hecho, no se siente química entre esta supuesta pareja. Era incluso más creíble que la protagonista fuera novia de la chava de lentes que estas 2. Y aparte, los personajes actúan de la manera más cliché, ridícula, estúpida e irreal. Digo, como en las películas de los 70, de los 80 de terror. O sea, los personajes de Masacre en Texas, que son unos idiotas, son unos genios ganadores del premio Nobel comparados con las personajes de esta película. Literalmente, una de estas chavas, una de estas lesbianas, se mete a una alberca pensando que así va a poder escapar del Piglet, que aparte Piglet se mueve más lento que nada y va corriendo con un mazo. Es como, no mames, ¿por qué? O sea, porque no es una alberca grande, es una alberca, voy a intentar buscar el clip, es una alberca de esas estrechas, delgadas, largas. O sea, la morra era más fácil que se orillara y saliera de la alberca para huir a que corriera en línea recta. Pero de alguna manera, a pesar de que ella es más rápida moviéndose en el agua que este güey, él la alcanza, porque literal, ya llega al final de la alberca. Ok, fue estúpida, no se pudo salir por los lados por alguna razón, pero llega al final primero que Piglet. Ahí se pudo haber salido. En vez de salirse, se da media vuelta para encararlo. Le da tiempo de que él alcance y le aplasta el cráneo con el martillo, con el mazo. Es como, no digas pendejadas, de verdad. O sea, ni siquiera daba risa la película. En Terrifier les platiqué que había gente riéndose en las escenas de lo ridículas que eran, de lo mal hechas que estaban. Aquí ni siquiera daba risa, daba lástima, daba pena ajena esta película. Y aparte, ¿por qué no le ayudó la novia que por ahí estaba? Porque se tropezó y se desmayó. Solamente de un resbalón se desmayó. Ni siquiera se golpeó la cabeza, solo se cayó y ya estaba desmayada.
Es una verdadera pendejada esta película. Y te digo, de nuevo, si fuera una sátira como la película que les mencioné de la cabaña, del Cabin in the Woods, la misma, el hijo de Chucky y la novia de Chucky son una sátira de las películas anteriores, porque ya fueron hechas en los 90 y en los 2000 respectivamente. Por eso son graciosas, y si esa ridiculez y esa estupidez de los personajes tiene un propósito en esas películas, que te rías, que te burles de lo que eran las películas de terror en los 70, en los 80, porque como todavía era el inicio de esta onda slasher, pues se permitían ciertas cosas que en su momento fueron refrescantes e innovadoras, como un tipo de 2 metros de 120 kilos que se mueve más lento que la chingada, pero que aún así te alcanza. Eso a lo mejor era innovador en los 70, en los 80, pero ya ahorita desde los 90 ya era ridículo. Por eso hay muchas películas que hacen sátira. Scary Movie, El hijo de Chucky, la novia de Chucky, muchísimas películas de terror que son terror comedia burlándose del terror clásico, por así decirlo. Pero al igual que Terrifier, esta película de Winnie Pooh no se siente una sátira, o sea, en ningún momento da risa. Y de hecho, pareciera que no lo están haciendo por sátira, no lo están haciendo para que te rías, lo están haciendo, se están tomando en serio. Pero es que son tan ridículas y tan estúpidas las escenas, las muertes de los personajes, todo, o sea, todo es sin sentido. Nada en esta película tiene sentido, ni los personajes, ni el origen de los monstruos, ni lo que hacen o cómo actúan. Son verdaderos imbéciles, de verdad esta película no tiene nada destacable. No puedo destacar absolutamente nada como bueno, todo es terrible. Además, los personajes no tienen carisma y al ser una película de bajo presupuesto, las actuaciones son terribles, son incluso peores que las de Terrifier 2. En Terrifier 2 había uno que otro buen actor, por ejemplo la mamá, no era una ganadora del Oscar, pero no actuaba mal, la chava, la protagonista, más o menos, pero acá... En esta película de Winnie Pooh no hay un solo buen actor, todos actúan terrible, incluso los que son los monstruos. Es horrible. Interpretar a un monstruo, a un personaje que es un disfraz, es muy difícil. Y hay personas que lo hicieron magistralmente en la historia del cine, como David Prowse con Darth Vader, Peter Mayhew con Chewbacca, los cuates que interpretaron a Jason Voorhees, a Michael Myers, Doug Jones, que ha interpretado a muchas criaturas de Guillermo del Toro. Es muy difícil, tienes que ser uno de estos llamados actores físicos, que son como mimos, o sea, porque no están hablando y ni siquiera puedes ver su cara ni sus facciones, están actuando con su cuerpo. Andrew Garfield como Spider-Man tiene algo que Tobey Maguire y Tom Holland no tienen, es muy expresivo con el cuerpo y sin ver su cara, porque trae la máscara de Spider-Man, es algo muy difícil, no cualquiera puede hacer eso. Y aquí parece que agarraron al señor de la esquina que tiene, no sé, una zapatería y dijeron: ponte este disfraz porque estás alto y estás corpulento y persigue a estas chavas. De verdad no puedes ver nada de emoción en estos personajes, y no porque tengan una máscara bastante mala, sino porque con el cuerpo no están diciendo nada, y un buen actor se supone que tendría que comunicar aunque tuviera la cara tapada. Todo es terrible, las actuaciones, no hay una sola buena, todas son horribles. El clímax es aburridísimo y súper apresurado, de verdad yo pensé que iba a durar más la película. Cuando era el segundo giro en la trama, a los 5 minutos ya había empezado el clímax, el tercer acto, y fue como, ¿qué pedo? Está súper apresurado, la parte aburrida de la película es la más larga y no tiene sentido, no te plantea nada, entonces ¿para qué la hacen tan larga? Solamente que estas chavas llegaron a la cabaña y lo de Christopher Robin que de repente desaparece de la trama porque sí, es una estupidez. Es una estupidez, no entiendo para qué tener a tantos personajes. Siendo solamente la historia de Christopher Robin tratando de huir de esta cabaña después de que lo capturan, creo que hubiera sido más sencillo. En vez de que nos lo quitan tantito y nos meten a estas chavas que no aportan absolutamente nada. O para qué meten lo de Christopher Robin, hubiera sido mejor que no regresara o que lo hubieran matado cuando regresa con la prometida. Y ya entonces podemos pasar de lleno con la trama de las chavas. No, está, de verdad, ni siquiera se ve que ni siquiera hubo un planteamiento. La primera idiotez que se les ocurrió fue lo que escribió en el guión y así quedó, de verdad está horrible. Y lo que dice siempre Tarantino, lo primero que escribas siempre, absolutamente siempre, aunque seas un genio, lo primero que escribas siempre va a ser mierda. Tienes que volver a trabajarlo, o sea, no es de un one draft como dicen los gringos, no es una cosa que escribes en una sola tirada. Lo escribes en una primera versión, un primer borrador y de ahí la vas trabajando hasta perfeccionarla. Aquí se ve que lo primero que escribieron fue lo que se lanzaron a producir. Es una estupidez. Y el final de verdad, ya para terminar esta reseña que ya se alargó mucho, el final es el peor final que he visto en una película, no solo de terror, de toda mi vida. De hecho, el final termina en que Winnie Pooh mata a todos, literal, o sea, llega a alcanzar, parece como que se van a salvar la chava, la protagonista y Christopher Robin, pero no, Piglet sí muere, de hecho lo mata una de las amigas, una de las lesbianas, una de las que son novias. Los alcanza, y perdón por los spoilers, la verdad es que no vale la pena esta película. Los alcanza, primero la mata a ella y luego lo mata a Christopher Robin y ahí termina. No es cierto, lo deja vivo y él se va.
pero ni siquiera no ves nada más. O sea, ni siquiera se puede contar como un final abierto. Literalmente parece que se les borró una escena, las escenas finales, parece que se les borró y cae directo los créditos. De hecho, todos los que fuimos a ver esta película, yo la fui a ver temprano, la primera función a las 12:30, que era la primera función de esta película, en viernes. Todos los que íbamos éramos hombres que íbamos solos, o sea, nadie iba con pareja o con amigos, todos íbamos solos, éramos como 6 personas, todos hombres. Nadie se emocionó, no hubo una sola reacción. De hecho, siento que el consenso general de cuando terminó la película de todos fue como de ¿qué pedo? Ahí terminó, no digas mamás, qué chingados. O sea, fue un final horrible, aburridísimo. Recuerdo que incluso cuando salí de la sala, había un señor en mi misma fila, un señor como de 50, 60 años que fue solo a ver la película. Y recuerdo que cuando salimos le preguntó al señor que limpió la sala después de que nos fuimos, le preguntó, oiga, ¿no hay una escena después de las letras? Así dijo el señor, se refería a una escena en postcréditos. Pero el señor dijo, ¿no hay una escena después de las letras? Y le dijo el señor que trabajaba en el cine, le dijo, no, ahí acaba. Y dijo, es que el final está como muy brusco. El señor dijo, o sea, era un señor normal, así su tío o su abuelito tal. Es un señor normal que no sabe de cine, que no sabe las reglas básicas del cine. No, era un señor normal que fue a pasar una hora, porque dura menos de hora y media la película, dura como hora y cuarto. Fue a pasarse una hora y tantas, a gusto ver una película pendeja. Y hasta él se dio cuenta de que la película es como está mal hecha, ¿no? O sea, hasta un señor normal se dio cuenta de que está mal hecha. Entonces sí, mi veredicto para esta película de Winnie Pooh, Miel y Sangre es una porquería. Una verdadera porquería, no vale la pena que gasten dinero en el boleto. Es de esas películas que son para verlas ya en la televisión o para rentarla en 20 pesos en YouTube cuando salga. Si van con amigos en plan de vamos a burlarnos, está chingón, pero como para ver algo en serio, no se las recomiendo para nada. Es horrible, es aburrida. Las escenas de terror, entre comillas, que no es terror, es gore, de nuevo, al igual que con Terrifier, están aburridísimas, no se ve nada, se ve literal pura sangre, pero no se ve la escena. Es como de caricatura o como de serie animada, está aburridísima. Pésimas actuaciones, no te metes de lleno. Les digo, el contexto de que la chava está pasando por problemas psicológicos no es importante para la trama, porque más que para una escena cuando Winnie Pooh llega a la cabaña por primera vez y está rondando y ella dice, es el güey que me está acosando, ya estoy harta, porque justo piensa, ella no dice esto es madre, no es humana, pero vean, ahí les va la escena bien pendeja. Porque te sacan la imagen del güey que la acosaba. El güey que la acosaba era un señor viejito, flaco, normal, un güey normal. Y este güey, el Winnie Pooh, es un cabrón que se ve, parece Kane o el Big Show de la WWE con un disfraz de oso. Y está rondando la casa. Y ella dice, es este güey, ya me tiene harto. Y en eso, otra de las chavas, porque también nadie de las chavas sabía lo que estaba pasando, solamente la de lentes. Las demás amigas no sabían lo que le había pasado. Entonces, por ende, no conocían al güey. De hecho, nadie más que ella conocía cómo se veía el güey. Entonces ella dice, este güey ya me tiene harto. Y una de las morras voltea y le dice, no, ese no es tu acosador. Es como, güey, ¿cómo sabes que no es tu acosador, pendeja? Si no lo conoces, no sabes cómo se ve, ¿cómo sabes que no es ese güey? Y luego otra de las morras dice, si eso no es humano. Y es como, güey, es más que claro que es un güey con un disfraz. Es una verdadera estupidez. No gasten un solo centavo en esta película, a menos que quieran ir con amigos, les digo, a burlarse de la película. Pero fuera de eso, no vale la pena. Ahorita se vienen películas muy buenas. Se viene The Whale, La Ballena, con Brendan Fraser, que ya se estrena la siguiente semana aquí en México. Muero por ver esa. Mejor vayan a ver otra vez El Gato con Botas o hasta Avatar, que sé que hubo mucha gente que no le gustó Avatar. Hasta Avatar vale más la pena. El boleto cuesta lo mismo. Esta madre no dura como una hora y cuarto. Avatar por lo menos dura 3 horas, desquitas el precio del boleto, está más interesante, más entretenida. O vayan a ver El Gato con Botas, que sigue, y pusieron más funciones porque pegó mucho. Era una película que nadie daba un centavo, y después de que todos están diciendo que lo maravillosa que es porque es una joya, ya le pusieron un chingo de funciones en los cines. Mejor vayan a ver La Ballena, o vayan a ver El Gato con Botas, o Avatar, o cualquier otra cosa, pero esto de verdad no lo vayan a ver. Incluso Terrifier, que es una verdadera porquería, está mejor hecha que esta. Por lo menos dura más, por lo menos desquitas un poco más el precio del boleto. Pero, ¿qué les digo? Terrible película. Pudo haber sido una idea épica, pudo haber sido un producto épico si hubiera caído en las manos correctas. De hecho, me voy a poner como un reto de mí mismo. Ahora que Winnie Pooh es de dominio público, me voy a poner un reto a ver si para este año escribo un libro y lo publico en Amazon junto con mis demás libros. Ahorita ya estoy trabajando en el próximo que va a salir, que ya tenía programado. Pero a lo mejor para mediados, finales de año, escribo una novela corta con los personajes de Winnie Pooh haciendo una historia de terror. Y les aseguro que ese libro va a ser mucho mejor que esta porquería. De verdad, espérenlo. Es un reto que estoy poniendo ahorita a mí mismo. A ver si lo logramos. Pero bueno, hasta aquí queda la reseña, amigos. Ya estuvo bastante larga. Yo me despido. No les recomiendo que la vayan a ver para nada. Pero si ya la vieron, déjenme saber qué opinan en los comentarios de este video. Si les gustó la reseña, denle
denle like, coméntenla, si están a favor, en contra, si tal vez a ustedes les gustó, coméntenlo, yo aquí los leo. Suscríbanse al canal si les gustó, suscríbanse a mi canal principal, que si quieren ver algo de verdadero terror que si los asuste, vayan a suscribirse a El Grimorio de Rix, que es mi canal principal, subo videos de terror todos los días por allá. También síganme en mis redes de TikTok y de Instagram y de Facebook de aquí, de Rix y los Amos del Multiverso. Y si quieren de verdad asustarse con algo, mejor vayan a comprar mi libro, La Orden de Camazotz, que ya está disponible en Amazon en formato de pasta dura, pasta blanda y formato digital, con entregas a todo el mundo. Vayan a comprarlo, hay entregas a todo el mundo, no importa dónde sean, entren a Amazon.com y busquen La Orden de Camazotz, o solamente hagan clic en el enlace que está en la descripción de este video. Y sin más que decir, amigos, ya para no hacer más corajes, ya me voy, me despido, ya casi no tengo pila en la computadora y me tengo que ir al gimnasio. Que la fuerza los acompañe, nos vemos en la semana con la reseña de una película que está nominada a los Oscars en varias categorías y que no había visto, apenas la vi el sábado y me encantó, que es Everything Everywhere All at Once, joya de película. Los veo con la reseña de esa por ahí del jueves o viernes. Nos vemos, amigos.